Muy buenas noches con todas y todos, colegas, estudiantes de Derecho, quienes nos están visualizando a través de Facebook Live. En esta noche, siendo las 19:06, tenemos el honor de contar ya con el doctor Gerson Wilfredo Camarena Aliaga. En el contenido o base de este curso de estudio de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, voy a proceder a leer el resumen de su hoja o reseña de su hoja de vida, ya que tenemos a un ponente, a un expositor de polendas. Por ello es que voy a proceder a leer y a presentar. El doctor Camarena es doctor cum laude en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, es máster en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid, abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de pre- y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de pregrado en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido investigador visitante en la Universidad Roma en el año 2016, obteniendo la mención de personal investigador en formación por la Universidad Autónoma de Madrid en los años 2016 y 2017, con ocasión de la elaboración de su tesis doctoral, titulada Medios de Comunicación y Poder Judicial, Tratamiento Penal y Procesal frente a los Juicios Paralelos. Es autor del libro Medios de Comunicación y Poder Judicial, Tratamiento Penal y Procesal frente a los Juicios Paralelos, publicados en septiembre del año 2018 en el país de España. Asimismo, es colaborador en la publicación y edición de los libros Derecho Procesal Peruano, Análisis y Comentario al Código Procesal Penal, tomos 1, 2 y 3 en el año 2016, del libro Estudios de Política Criminal y Derecho Penal, Actuales Tendencias en el año 2015, asimismo del libro Jurisprudencia sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, emitido por la Academia de la Magistratura del Perú en el año 2012. Es autor de diversos artículos en libros y revistas especializadas en Derecho Constitucional, Penal y Derecho Procesal Penal en Perú, Brasil, México y España. Actualmente es asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal. También es miembro honorario del Taller de Estudios Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor asesor del Centro de Estudios de Investigación Scientia in Juris. Entonces, a pesar que he leído una reseña, un resumen, imagínense todo el currículo, tenemos a un ponente de calidad para el día de hoy. Entonces, con la bendición de Dios, doctor, adelante, este auditorio es suyo. Lo están viendo por Facebook, doctor. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Bien, en primer lugar, y como no puede ser de otro modo, yo quiero agradecer al equipo jurídico humanístico y sobre todo a Pedro Daniel León Estrada por la invitación que en realidad me honra mucho a mí, en realidad, poder compartir algunas líneas, apreciaciones sobre lo que viene a entenderse actualmente la prisión preventiva desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bien, en primer lugar, bueno, vamos a compartir el material que he podido elaborar, de manera que ustedes también me puedan seguir con las principales ideas que quiero compartir en esta charla. ¿Me confirma si se puede visualizar? Sí, doctor, sí se puede. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, el título que reseña justamente esta intervención es la prisión preventiva desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo de por sí quiero adelantar un par de líneas, digamos, por una cuestión metodológica para la exposición. En primer lugar, lo que no quise hacer propiamente es hacer una mención de las principales resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera acumulativa, sino muy por el contrario, sí que quiero tocar esta institución, en primer lugar, desde una perspectiva humanística y sobre todo desarrollarla también sin dejar de lado la jurisprudencia nacional, porque en función de la jurisprudencia nacional
vamos a advertir varios de lo que yo considero errores manifiestos que finalmente, con las jurisprudencias que ha metido recientemente también la Corte Interamericana, vamos a hacer una suerte de comparación. En ese sentido, lo que vamos a tener el día de hoy como exposición se va a dividir en tres grandes partes. En un primer lugar, vamos a analizar justamente la prisión preventiva, sus características más esenciales, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal. Posteriormente, vamos a analizar justamente ya, un poquito también entrando en materia, cómo es que la prisión preventiva, a través de diversos principios, encuentra su razón de ser. Y junto a ello, el análisis de algunas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justamente refuerzan esos principios, esas reglas. Y finalmente, como parte final, advertir justamente cómo debe entenderse la prisión preventiva en estos tiempos de COVID. Es decir, y tal vez aquí puede ser la parte tal vez más, por decirlo de algún otro modo, interesante en el sentido de que actualmente efectivamente los fiscales y los jueces pueden respectivamente solicitar e imponer una prisión preventiva teniendo en cuenta la actual situación justamente de pandemia y por tanto teniendo en cuenta justamente la problemática que se puede trasladar a los establecimientos penitenciarios. En ese sentido es que vamos a estructurar esta intervención. Bien, entonces como una parte introductoria, sí que me importa destacar también el concepto de libertad, justamente como derecho, si bien es cierto, entendido por todos nosotros como un derecho fundamental, también hay que reconocerlo como un derecho convencional, en tanto que los diversos tratados, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, también la está regulando, ¿no? Basta decir, y bueno, a modo de ejemplo, que tenemos justamente la sentencia Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Perú, donde justamente define a la libertad como un derecho humano básico, respecto de la cual se pueden desprender todos los otros derechos que nosotros podemos gozar. Es el derecho base, y sobre ese derecho base justamente es que pues, nosotros podemos también adjetivar las otras conductas que también son reconocidas como derechos fundamentales, evidentemente también convencionales. Entonces, hay que reconocer el derecho a la libertad y sobre todo lo que importa aquí justamente con el análisis de la prisión preventiva, la libertad personal, ¿no? La libertad ambulatoria, que está recogido pues en el artículo 7, inciso 1 de la Convención. Ahora, como todo derecho, este mismo, pese a que es el derecho humano básico, como dice nuestra Corte Interamericana, también tiene límites, ¿no? Efectivamente, ningún derecho puede ser considerado de carácter ilimitado. Es así que justamente los incisos siguientes, el artículo 7, inciso 2 de la Corte Interamericana, habla de la detención, pero hay que entenderlo desde una perspectiva bifronte. ¿Por qué? Porque aquí justamente recogemos el concepto de detención legal. Por otro lado, en el artículo 7, inciso 3, vamos a encontrar la definición de la detención, pero desde una perspectiva no arbitraria. Como podemos observar, pues si la libertad justamente como un derecho fundamental, como un derecho humano, como un derecho convencional, no es ilimitado, sino que también tiene límites. Y justamente aquí vemos algunas de esas limitaciones. ¿Cómo hay que entender esto? En garantía de la libertad personal, justamente lo que se encuentra proscrito desde la perspectiva convencional va a ser la detención ilegal y la detención arbitraria, ¿no? Pero es lo mismo detención legal y arbitraria, justamente es lo que vamos a analizar en la siguiente lámina. Pero importa decir desde ya que justamente desde el régimen convencional corresponde afirmar un principio, ¿no? En realidad son varios, pero justamente de esos principios, de ese conjunto de principios, cabe extraer la siguiente frase que luego también en la siguiente lámina la vamos a comprender de mejor manera. La prisión preventiva debe ser legal y no arbitraria. En el caso Gangaram Panday versus Surinam, la Corte Interamericana justamente hace distinción a cuando podemos identificar una detención ilegal y una detención arbitraria.
en correspondencia con lo que veníamos indicando en los artículos justamente 7, inciso 2 y 7, inciso 3. Ahí podemos hacer un pequeño repaso de qué es lo que dice, ¿no? Si se dan cuenta, el artículo 7, inciso 2, lo que prescribe de manera expresa es nadie puede ser privado de su libertad física. Y ahí viene justamente la excepción, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. ¿Qué es lo que nos está diciendo en función de esto? Está sentando dos principios aquí. Que la limitación a la libertad sí es legítima, en tanto que, bajo el principio de legalidad, pues debe estar comprendida justamente en una legislación nacional. Y por otro lado, que esta prescripción nacional debe estar de manera expresa y clara, ¿no? Bajo el principio de tipicidad. Eso es lo que hay que entender por una detención ilegal. Por otro lado, la detención arbitraria, si bien es cierto, se puede dar de manera legítima en determinados casos en específico, es también de comprender que por más que esa detención se haya inspirado justamente en los presupuestos legales que establece un determinado código nacional, se puede desde otra perspectiva justamente entender como arbitraria, en tanto que más allá de cumplir con esos presupuestos legales, se está quebrantando derechos fundamentales, ¿no? En tanto que, como aquí apuntamos, ¿no? Puede ser irrazonable justamente esa medida, puede ser imprevisible o inclusive falto de proporcionalidad. Con esto estamos haciendo referencia, por un lado, pues que una detención ilegal sería aquella que se dicta en contra de los presupuestos y de los procedimientos establecidos en la legislación. Por otro lado, la detención arbitraria sería aquella que, si bien es cierto, cumple con esos presupuestos legales, evidencia una contravención contra los derechos fundamentales, ¿no? Ahí mencionamos unos ejemplos que podrían hacer referencia a esa detención arbitraria, en tanto que sea irrazonable, en tanto que sea desproporcionada, en tanto que sea imprevisible, ¿no es cierto? De esta manera, pues, evidenciamos en este sentido que bajo el concepto de detención ilegal y detención arbitraria, podemos advertir en determinados casos, y así también lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podemos tener prisiones preventivas que pueden ser ilegales, en tanto a que no cumplen, por ejemplo, con los presupuestos legales establecidos según un determinado texto procesal penal de alguna determinada nación, o aun cuando las cumplan, justamente quebrantan derechos fundamentales y en ese sentido hacen que la medida pues sea irrazonable, imprevisible o desproporcionada. Si este fuera el último caso, habría que hablar de una detención arbitraria. Bien, algunas nociones preliminares justamente de la prisión preventiva. Y esto aquí me importa destacar porque cuando vayamos a ver algunos de los casos en los cuales nuestra Corte Interamericana se ha pronunciado, pues evidentemente importa también establecer, como yo les venía anticipando, una relación de cómo está también reaccionando nuestra jurisprudencia nacional. Entonces, ¿qué es la prisión preventiva? En primer lugar, hay que reconocer que nuestro Código Procesal Penal recoge bajo la denominación medidas de coerción algunas medidas limitativas de derechos fundamentales. Esas medidas limitativas de derechos fundamentales son de tres tipos: las medidas de investigación, las medidas cautelares y las medidas anticipadas. Las medidas de investigación vendrían a ser aquellas diligencias que puede disponer el fiscal y que desde luego van a suponer alguna afectación a un derecho fundamental, ¿no? Desde ya, por ejemplo, Carneluti venía diciendo que la sola iniciación de un proceso penal ya supone un mínimo grado de aflicción contra los derechos fundamentales de una persona. En ese sentido, cuando se entra a una etapa propia de investigación y se realizan diligencias justamente para recabar información, desde luego que va a haber mínimamente afectaciones a los derechos fundamentales. Entonces, las medidas de investigación en ese sentido vendrían a ser medidas de coerción. Las medidas cautelares vendría a ser todo aquel instrumento legal recogido en un texto o código procesal penal como el nuestro, según la cual estas medidas van a garantizar una determinada situación. ¿Para qué? Para que al final, con la emisión de una sentencia, se pueda garantizar la efectividad de esa sentencia. ¿Ok? Por otro lado, las medidas anticipadas, en un sentido contrario a las medidas cautelares, van a ser aquellos instrumentos
que al momento de que se solicita justamente esa medida, van a hacer que los efectos que deberían tener esa sentencia en un futuro se vayan a adelantar al momento justamente que yo solicito esa medida. ¿Ok? La prisión preventiva, en ese sentido, ¿qué sería? ¿Una medida de investigación, una medida cautelar o una medida anticipada? Desde luego que la prisión preventiva tiene una naturaleza de medida cautelar. ¿Por qué? Porque va a garantizar cierto estatus, y ahora vamos a mencionar qué tipo de estatus, al momento en que se solicita la medida, para garantizar que el proceso se pueda seguir desarrollando y se pueda emitir una sentencia y desde luego se pueda garantizar la efectividad del cumplimiento, de la ejecución de esa sentencia. ¿Mm? En ese sentido, la prisión preventiva va a ser una medida cautelar. Entonces, a manera de concepto y en función de lo que hemos dicho, la prisión preventiva, en primer lugar, es una medida de coerción, en tanto que efectivamente limita derechos fundamentales. Tiene esa naturaleza cautelar, ¿no? En función de lo que justamente veníamos diciendo. ¿En qué va a consistir propiamente esto? Va a suponer la privación de la libertad ambulatoria del investigado, ¿no? Siempre entendiéndola que ha sido previa autorización judicial, y esto tal vez es lo más característico de la prisión preventiva, que tiene como finalidad asegurar, perdón por la redundancia, los fines propios del proceso penal. Pero ahora, ¿cuáles son esos fines propios del proceso penal? Por un lado, vamos a identificar que esos fines de la prisión preventiva, si bien es cierto, y hay que reconocerlo así, son de naturaleza procesal, y no penal, no punitiva, van a pretender, por un lado, evitar el peligro de fuga y evitar el peligro de obstrucción. ¿Con esto qué estamos diciendo? Que la imposición de la prisión preventiva en un caso en concreto, lo que va a intentar, y justamente ahí viene el fundamento, es garantizar que el proceso se pueda seguir desarrollando. ¿Para qué? Para que finalmente la ley procesal pueda cumplir con esa finalidad instrumental que tiene, que es la aplicación de la ley penal, ¿no? Se entiende que ese correcto desarrollo del proceso penal y por tanto la correcta aplicación de la ley penal no se podría realizar en tanto que, por ejemplo, el sujeto se fugue o en tanto que el sujeto obstruya la investigación. Entonces, este peligro de fuga, este peligro de obstrucción, entendidos como peligro procesal, tienen que ser reducidos o minimizados. Para eso se dispone la prisión preventiva. Por eso decimos también que los fines de la prisión preventiva son de naturaleza procesal, cautelar. Vamos a cautelar que el proceso penal no sufra ningún tipo de interrupción, ningún tipo de obstrucción, para que al final pueda llegar al éxito, como dicen algunos profesores españoles, el éxito del proceso penal, a través de la emisión de una sentencia. En ese sentido, y aquí también es bastante importante destacar, porque esto también lo han indicado la Corte Interamericana en varias de las sentencias, que si entendemos que los fines de la prisión preventiva tienen esa naturaleza procesal, vamos a evitar justamente que se impida el correcto desarrollo del proceso penal a través de la reducción o eliminación de los peligros procesales, que son de fuga o de obstrucción, ¿no? Tenemos que rechazar pues aquellos otros fines que son de carácter preventivo, ¿no? Como vamos a, por ejemplo, imponer la prisión preventiva cuando hay peligrosidad respecto al imputado, o cuando hay la posibilidad de que pueda cometer otros delitos a futuros, o inclusive cuando consideramos pues que frente a estos hechos han adquirido justamente una repercusión social importante. En realidad, los fines, y esto hay que entenderlo así, y lo repito una vez más, son de naturaleza procesal. Tienden justamente y únicamente a evitar el peligro procesal para que el proceso se pueda desarrollar correctamente. Y de esta manera se puede aplicar, ¿qué cosa? La ley penal. Finalmente, y esto es el último de los aspectos que quiero tocar sobre la prisión preventiva, es entender cuáles son los presupuestos materiales. Es decir, qué es lo que fundamenta en un caso concreto la imposición de la prisión preventiva. Para eso, y para tenerlo también más claro, hay que hacer referencia a que el derecho procesal penal ha tenido su origen en el derecho procesal civil. En materia cautelar, cuando hablamos justamente de las medidas cautelares y de la prisión preventiva en concreto, hay que hacer referencia pues que justamente la parte de materia cautelar penal también nace de la parte de la materia cautelar civil. Veamos un poco en ese sentido cómo opera en el proceso civil las medidas cautelares. Los presupuestos materiales en las medidas cautelares civiles se rigen bajo dos presupuestos.
Por un lado, el fumus boni iuris, que es la apariencia de derecho. Es decir, la apariencia que tiene justamente el demandante de que le corresponde ese derecho civil que está demandando, ¿no es cierto?, que está reclamando. Y por otro lado, tenemos el periculum in mora, que justamente atiende al peligro que puede suponer el desarrollo del proceso, ¿no es cierto?, porque todo proceso de por sí implica un tiempo justamente que se tiene que realizar, y como consecuencia ese tiempo que transcurre puede caer justamente en peligro ese derecho civil que está reclamando. Entonces, si se cumplen esos dos presupuestos en un caso en concreto, amerita la imposición de una medida cautelar en el proceso civil. Esto se traduce en el proceso penal como el fumus delicti comissi, fumus delicti comissi, ¿no? Porque si bien es cierto, en el proceso civil hablamos sobre una apariencia de que al demandante le corresponde un derecho de naturaleza civil, aquí en el proceso penal, desde luego que hay que hablar la apariencia de comisión de delito, ¿no es cierto? Hay una apariencia de que el investigado ha cometido el delito y justamente ese es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es el periculum libertatis. Aquí concretamente hay que hacer referencia al peligro procesal, ¿no es cierto? Entonces, desde un punto de vista dogmático, las medidas cautelares en el proceso penal se entienden y en un caso en concreto se impondrán en tanto que configuren ambos presupuestos. Ahora, ¿cómo se entiende esto y cómo ha entendido esto nuestro legislador? En el Código Procesal Penal 4, ese fumus comissi delicti se está entendiendo a través de dos presupuestos. Los fundados y graves elementos de convicción de la comisión del delito, ¿no es cierto?, porque hay apariencia de comisión del delito, pero además no cualquier delito, sino un delito con prognosis de pena superior a 4 años. Y finalmente, la parte del periculum libertatis o el peligro procesal, que lo entendemos como peligro de fuga o peligro de obstrucción o de entorpecimiento a la investigación. Yo quiero aquí aclarar algo, ¿no? Si yo plantease la pregunta de la siguiente manera, ¿qué presupuesto fundamenta la prisión preventiva? ¿Cuál sería nuestra respuesta? En realidad, el presupuesto que fundamenta justamente la prisión preventiva es el peligro procesal. No olvidemos que las medidas cautelares tienen como principal finalidad reducir ese peligro procesal para garantizar el desarrollo del proceso penal. Entonces, si nosotros queremos establecer un presupuesto cautelar, tiene que ser el peligro procesal. Ahora, es cierto también que ese peligro procesal no puede salir así por así. Ese peligro procesal se tiene que construir ¿en base a qué? En base a justamente la existencia de un proceso penal. Y ahí encontramos el otro presupuesto, el presupuesto base, que es justamente el que se funda en la apariencia de comisión del delito, que es lo que motiva la aparición del proceso penal. Y sobre ese presupuesto base, o ese presupuesto del proceso penal, de su existencia, es que se construye el peligro procesal. ¿Ok? Pero finalmente hay que entender que el fundamento cautelar, el presupuesto cautelar de la prisión preventiva, siempre va a tender a la existencia del peligro procesal. Por eso, siempre, cuando hagamos referencia a la prisión preventiva, hay que hacer referencia a que va a prevenir, va a reducir, va a minimizar justamente ese peligro procesal. ¿Ok? Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que entendemos respecto de cada uno de estos presupuestos materiales? Ok, bien, en primer lugar tenemos aquí, como vemos, el primer presupuesto, la apariencia de comisión del delito. Esto se compone por dos elementos. Ese primer elemento es el elemento normativo, en tanto que hay que reconocer justamente que los hechos que se están investigando tienen una configuración delictiva. Esto se entiende porque serían hechos de carácter típico, antijurídico y culpable, ¿no es cierto? Pero además es importante que la Fiscalía, cuando haga el requerimiento, también indique en qué grado de responsabilidad justamente puede atribuir esos hechos al imputado, ¿no? Si fuera autor o partícipe. Por otro lado, el elemento probatorio. Es verdad que a nivel de juicio oral hablamos propiamente de prueba, pero aquí también tenemos que hacer referencia a un principio justamente de suficiencia probatoria, entendidos como los elementos de convicción. Por eso es que aquí, si bien es cierto, hay afirmaciones respecto de los hechos que configuran un delito, en tanto que es típico, antijurídico, culpable,
tiene que ir respaldados ¿de qué? De elementos de convicción. Estos elementos de convicción tienen que ser graves y fundados. Bien. Por otro lado, respecto a la prognosis de pena, esto no sugiere, digamos, bajo una primera línea de interpretación, que la pena tiene que ser de acuerdo a lo que establece el código superior a 4 años. No, sino que en realidad, en función del hecho, tenemos que hacer una proyección de que la pena a imponer, en este caso en concreto, tiene que ser superior a 4 años. ¿Ok? En eso consiste propiamente ese segundo presupuesto. Y finalmente, como ya veníamos comentando, el peligro procesal, que por un lado se entiende el peligro de fuga y por otro lado el peligro de entorpecimiento. ¿No es cierto? El peligro de fuga supone ¿qué cosa? Que el sujeto se va a sustraer del proceso penal, va a evitar justamente la participación en el proceso penal. Si esto ocurriese, desde luego que va a entorpecer el desarrollo de la investigación. Por eso, frente a este peligro, en muchas situaciones va a corresponder la imposición de la prisión preventiva. Por otro lado, el peligro de entorpecimiento o el peligro de obstrucción del desarrollo del proceso penal, de la investigación propiamente. Si esto ocurriera así, en determinados casos y también cumpliendo con los otros dos presupuestos que ya hemos mencionado, convendría determinar en un caso en concreto la prisión preventiva. ¿Ok? Ahora, ¿cómo habiendo ya precisado, perdón, me estoy fijando solamente la hora, habiendo ya precisado los principales, tanto el concepto y los presupuestos de la prisión preventiva, cómo está entendiendo justamente la Corte Interamericana esta institución, que es justamente lo que ya es materia de esta pequeña intervención que tenemos, ¿no? Y me importa aquí destacar algunos principios que justamente son los que sustentan la prisión preventiva. Lo que quiero aquí es que entendamos cómo es que estos principios operan en un caso en concreto para determinar la imposición de la prisión preventiva y efectivamente cómo también está entendiendo nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así que hablamos en primer lugar del principio de prueba suficiente. Este es un principio para mí muy importante. ¿Qué hay que entender del principio de prueba suficiente? Como veníamos también adelantando la posición sobre este aspecto, hay que entender pues que para la imposición de una prisión preventiva hay que afirmar que los hechos constituyen un delito, porque no se olviden del primer presupuesto, apariencia de comisión de un delito, ¿no es cierto? En esta etapa propiamente no podemos hablar de prueba, pero sí tenemos que reconocer un determinado estándar que acredite justamente esa apariencia de comisión de delito. Por tanto, tenemos que reconocer la existencia de elementos de convicción que acrediten justamente esas afirmaciones de hecho de que justamente el hecho que se está investigando constituye un delito y que ese delito se puede atribuir al investigado. Si este fuera el caso, hay que respaldarlo con elementos de convicción y en ese sentido hablamos de cumplimiento del principio de prueba suficiente. Bien, en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 justamente se intenta establecer ese grado de convicción que tenemos que alcanzar a través del principio de prueba suficiente, ¿no? Y vamos a verlo también en la siguiente lámina de manera más gráfica, pero basta adelantar que en principio la imposición de la prisión preventiva, el grado de convicción que exige justamente esta imposición de la prisión preventiva debe ser superior al alcanzado en la fase de etapa intermedia, es decir, un estándar bastante alto. Vayamos a un ejemplo. ¿Cómo se puede acreditar el principio de prueba suficiente en un supuesto? Recordemos que nuestro Código Procesal Penal habla de la pertenencia a una organización criminal, ¿no? Así se acredita un peligro. Pero esto basta, es decir, ¿basta acreditar que una persona pertenece a una organización criminal para evidenciar la existencia de peligro en un caso en concreto? Lo cierto es que no. ¿Qué es lo que se necesita? Primero, acreditar objetivamente. ¿Qué tenemos que acreditar? No solamente que una persona pertenece a una organización criminal, sino que también ahora hay que acreditar justamente que esa organización criminal, por ejemplo, ayudará a fugarte. Habría que identificar en qué sentido, digamos, quiénes son justamente las personas que pertenecen a la organización criminal, si esas personas tienen esa disposición justamente a ayudar a la fuga, por ejemplo, ¿no? Porque solamente de esta manera es que nosotros podemos evidenciar desde ya ese peligro de fuga.
La sola pertenencia a una organización criminal no evidencia justamente el peligro procesal en un caso en concreto. Hay que acreditarlo, y lo que hay que acreditar propiamente es que a través de esa organización criminal puede haber una posibilidad de fuga, ¿no? Lo que sucede normalmente, podría decirse, y que tiene que finalmente ser acreditado objetivamente, es que esa organización criminal, por ejemplo, tiene un aparato que te va a ayudar a esa persona a eludir la justicia o a salir del país, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando veíamos justamente los grados, el principio de prueba suficiente, lo que nos exige a través de la sentencia plenaria casatoria es un grado de convicción, que es el de sospecha grave. Dense cuenta que esto es superior inclusive a la acusación, ¿no?, al de la etapa intermedia, e inferior al de la certeza en la sentencia condenatoria. Si se dan cuenta, está en medio justamente de la acusación y de la sentencia. Por tanto, se exige un grado de convicción bastante alto. ¿En qué casos hemos nosotros evidenciado contravención a este principio? Nosotros vemos en el expediente 4/2019, el caso justamente Miranda Rojas, donde los tribunales constitucionales corrigen justamente a las resoluciones que ha emitido la Judicatura Penal, indicando que los peligros sobre los cuales justamente se sustentaba las resoluciones que estimaban fundada la prisión preventiva, en este caso en concreto, se basaban en meras presunciones. Concretamente indicaban pues que algunos vecinos que iban a declarar en calidad de testigos, veían que motos negras que eran manejadas justamente por sujetos también con vestimenta negra y cascos negros andaban rondando por las casas de los testigos. Y esto evidentemente llamaba la atención y causaba temor a los que iban a declarar en calidad de testigos. Lo cierto es que esto solamente eran meras alegaciones, porque nadie propiamente presentó algún elemento de convicción que acredite estas afirmaciones. Por tanto, esos peligros que se podían en ese sentido fundamentar caían en meras especulaciones, en meras presunciones. No basta la sola afirmación para indicar la existencia de peligro. Hay que acreditarlo a través de elementos objetivos. Por otro lado, también vemos en el expediente 299-2017, bueno, aquí quisiera hacer una precisión, nuevamente atendemos al criterio de la prisión preventiva como medida cautelar. Aquí no estamos discutiendo propiamente si justamente el investigado es responsable penal o no. No estamos discutiendo su culpabilidad. Solamente estamos evidenciando si en este proceso hay peligro procesal. Porque si lo hubiese, desde luego que amerita la imposición de la prisión preventiva para garantizar ¿qué cosa? Que el proceso pueda continuar. En ese sentido, en el expediente 299, evidenciamos también que frente al requerimiento que realizó el fiscal, que de acuerdo al artículo 203, inciso 2, debe estar motivado y debidamente sustentado, se observa que durante la audiencia pues se está presentando, y esto pasa en muchos otros casos, se están presentando nuevos elementos de convicción, ¿no? Como veníamos diciendo, hay un procedimiento ya establecido que hay que cumplir justamente, y nuestro código así lo establece. Nos indica nuestro código que el requerimiento fiscal de prisión preventiva debe estar, como dice ahí, debe estar motivado y debidamente sustentado. Entonces no se entendería por qué luego en plena audiencia se estén presentando nuevos elementos de convicción. Si previamente ya estamos entendiendo que justamente el requerimiento fiscal ya tiene todo lo necesario para justificar la solicitud de prisión preventiva. Veamos ahora una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Se trata del caso Romero Ferris versus Argentina. En este caso, el señor Romero Ferris era un exfuncionario público quien estaba siendo investigado por varios delitos justamente contra la administración pública. Tenemos como datos más importantes los siguientes, que el 4 de agosto de 1999 justamente se produce su detención, ¿no? Tenemos también que ya para el 1 de agosto se solicita justamente una prórroga y se concedió esa prórroga por 8 meses. Y la contabilización, desde luego, tiene que empezar desde el 4 de agosto también del 2001, ¿no? En principio, el señor Romero Ferris tuvo que ser liberado el 4 de abril del 2002. Sin embargo, fue excarcelado el 11 de septiembre de ese mismo año, ¿no? Tenemos un exceso de 5 meses y 8 días. Finalmente, tenemos que
ha pasado bajo la medida cautelar de prisión preventiva un tiempo de 3 años, 1 mes y 8 días. ¿Qué es lo que ha analizado la Corte Interamericana en este caso? La Corte Interamericana examina la prórroga justamente de la prisión preventiva. Si bien es cierto, en un primer momento hay un dictado de prisión preventiva, luego se produce una prórroga, como la que venimos comentando allí, la de 8 meses. ¿Qué veíamos allí? Que la Corte justamente cuando examina, desestima justamente los criterios que determinaron la imposición de la prisión preventiva. ¿Por qué? Y ahí se menciona. Un primer criterio que tuvo en cuenta la Corte Interamericana y que evidentemente desestimó es la amenaza de la pena. Es decir, la Corte, en este caso la Corte Argentina, determinó la imposición de la prisión preventiva en tanto que consideró que la amenaza de la pena, que eran 25 años, amedrentaba en este caso al investigado para que se fugue. En ese sentido, también la inminencia de la realización de juicio, ¿no? Se consideró en este caso en concreto que el hecho de que era muy probable pasar a juicio oral también amedrentaba al investigado a que se fugue. Y finalmente tenemos manifestaciones del imputado de que no se quería someter a la autoridad, justamente quien iba a resolver su situación procesal. En primer lugar, la Corte Interamericana circunscribe estos argumentos en relación al peligro de fuga y considera que no estuvieron acreditados justamente en base, como bien dice allí, en hechos específicos, criterios objetivos, ni en una argumentación idónea. Si ustedes se dan cuenta, la sola amenaza de la pena, que son 25 años, en un determinado caso no podría saberse concretamente si es que efectivamente está motivando que una persona se fugue. De la misma manera, la inminente realización de un juicio. Son criterios, si se dan cuenta, meramente subjetivos. En todo caso, esa manifestación del imputado de que no se quiere someter a una autoridad, de todas maneras, no constituye elemento suficiente. Tendrían que acreditarse otros elementos de naturaleza objetiva para que se evidencie el peligro procesal. Si esto no es así, serían unas meras conjeturas, serían simplemente afirmaciones abstractas sin ningún respaldo objetivo. En ese sentido, como veníamos destacando, hablamos de la presunción de prueba suficiente. Hay que acreditar a través de elementos objetivos la existencia de estos peligros. ¿Qué es lo que determinó finalmente en esta sentencia la Corte Interamericana? Justamente respecto a la prórroga, lo que determina es que fue una detención arbitraria. Dense cuenta que no dice ilegal. ¿Se acuerdan la primera diferenciación que tuvimos? En este caso, si bien es cierto, la prisión preventiva parte de una base normativa y la hace legítima, pero eso no quiere decir que cuando hablemos de una prórroga no se reconozcan que a través de criterios objetivos se vayan a respaldar las afirmaciones que se están haciendo, las argumentaciones que se están haciendo. En ese sentido, para la Corte Interamericana, al no tener elementos objetivos que respalden esas afirmaciones, consideran que la prisión preventiva fue arbitraria. En tanto que, y bueno, pues ahí también seguimos, que no se fundamenta justamente la finalidad de la prisión preventiva, la finalidad legítima del peligro de fuga, ¿no? En tanto que los argumentos fueron abstractos. Finalmente, pues lo que tenemos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado argentino justamente por violación de los derechos a la libertad personal. Y bueno, a medida que se fueron desarrollando también otros criterios, evidencia la vulneración de la presunción de inocencia a la protección judicial justamente en perjuicio del señor Romero Ferris. Justamente y vinculado a lo que veníamos diciendo está el principio de inocencia, de presunción de inocencia, ¿no? Hay que recordar también a Vázquez Sotelo cuando él indica, y creo que lo hace bastante bien, en reconocer que a un investigado no se le puede presumir inocente, sino que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia previa actuación probatoria suficiente, ¿no es cierto? Pero aún así, asumiendo la posición que reconoce esta presunción de inocencia, hay que comprenderla en un sentido extensivo en todo el proceso, en todas las etapas del proceso penal, inclusive en la etapa de investigación y concretamente también en la fase cautelar. Si concebimos la presunción de inocencia también como proyección en la fase cautelar, se desprenden una serie de reglas que aquí son bastante importantes. En primer lugar, hay que reconocer que toda medida cautelar es de carácter excepcional, ¿no es cierto? Porque ¿qué hemos venido diciendo? Que tiene que predominar, ¿qué cosa? La libertad y la presunción de inocencia, ¿no? Si esa es la regla, la libertad
en función de la presunción de inocencia, se entiende que toda medida restrictiva de la libertad tiene que ser de carácter excepcional. Y así también lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en varias otras sentencias nuestra Corte Interamericana. Por otro lado, tenemos que el fiscal es el quien tiene la carga de acreditar justamente la existencia de los presupuestos materiales, ¿no es cierto? Si el fiscal es quien tiene justamente la carga de la prueba cuando hablamos en juicio oral, en la etapa de investigación, estrictamente en la fase cautelar, pues será el mismo fiscal quien tiene la carga de acreditar ¿qué cosa? Los presupuestos materiales. El fiscal es quien tiene que acreditar el peligro de fuga en un caso en concreto. Y en correlación con el principio anterior, vale también agregar que tiene que hacerlo a través de elementos objetivos, ¿no es cierto? Por otro lado, como un tercer punto, tenemos que el investigado no está obligado, como consecuencia de lo anterior, no está obligado a acreditar justamente la inexistencia de dichos presupuestos. Nuevamente, quien tiene que acreditar justamente la existencia y superación de los presupuestos materiales de la prisión preventiva es el fiscal. El investigado no está obligado a hacerlo. Pero ello no impide que desde luego el investigado pueda alegar justamente que, por ejemplo, no existe peligro procesal. Pero al hacer esa afirmación tiene la carga de alegar. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a esa afirmación también tiene que respaldarlo con elementos objetivos. Pero de ahí también se desprende una consecuencia bastante importante. Si la defensa, al haber afirmado, no logra acreditar a través de elementos objetivos y se desestima justamente su argumentación, ello no quiere decir que el fiscal quede exento de su carga de acreditar justamente la existencia de esos presupuestos. ¿Bien? Y finalmente, si el juez entiende que no tiene suficiente evidencia sobre el peligro de fuga o de ocultamiento, la prisión se vuelve injustificada, ¿no? Esto está también en el informe 297 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, se desprenden estos criterios en la fase cautelar si la entendemos en relación con el principio de la presunción de inocencia. Algunos ejemplos que justamente contravienen la presunción de inocencia. Hemos visto en el caso peruano un accidente que se produjo en la ruta a nivel del lugar conocido como Pasamayo, en donde se observó que en la audiencia el investigado intentó acreditar justamente la existencia de arraigo familiar, no obstante que no pudo presentar documentos justamente que acreditasen que él era padre de familia, ¿no es cierto? Debido a que él no pudo acreditar objetivamente esa afirmación, lo que entendió el juez es que sí había peligro de fuga porque no tenía arraigo. Nuevamente, en función de lo que veníamos diciendo, el hecho de que la defensa afirme sin tener muchas veces la posibilidad, porque acá había muchas limitaciones, el caso fue muy en ese sentido bastante criticado, la persona no pudo acreditar justamente que tiene hijos, pero eso no exime del fiscal el deber que tiene de acreditar justamente que en este caso en concreto existen esos presupuestos materiales. Bajo esta argumentación justamente se consideró que el fiscal ya no tenía necesidad de acreditar justamente el peligro y se le impone la prisión preventiva. Hubo otro caso también, ya hace bastante tiempo, el caso de un estudiante de la Villarreal, Gastón Mancilla Yupanqui, en la cual se consideró que no tenía arraigo domiciliario porque no pudo presentar su DNI, ¿no? Nuevamente estamos aquí frente a esa misma figura. La jueza consideró justamente la inexistencia de arraigo porque no presentó su DNI y donde justamente acreditaba el domicilio fijo, ¿no es cierto? Pero eso nuevamente no exime del fiscal el deber que tiene de acreditar el peligro procesal. No se puede interpretar que porque no ha presentado su DNI, no acreditó domicilio fijo, no tiene arraigo y por tanto tiene peligro procesal. En el caso, ya vamos a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hernández versus Argentina, tenemos en primer lugar dos análisis que realiza la Corte. Por un lado, que se cumple con la legalidad procesal porque la prisión preventiva que se impuso en ese caso en concreto sí atendía a la normativa aplicable de acuerdo a la legislación argentina, la legislación procesal argentina, y por otro lado decía pues que no cumple con el fin legítimo amparado por la convención. ¿Por qué? Porque al momento de analizar la imposición de la argumentación jurídica, concretamente su argumentación, se observó que el juez en ninguna parte estaba justificando el peligro procesal.
No se hizo referencia alguna justamente a la necesidad de dictar la prisión preventiva en este caso en concreto. ¿Por qué? Porque no se indicó si la prisión preventiva atendía a qué peligro procesal propiamente. Si la prisión preventiva, en este caso en concreto, se imponía para evitar la obstaculización del proceso o la ilusión de la justicia. Si no está precisando justamente este extremo importante que determina la imposición de la prisión preventiva, pues carece de legitimidad, ¿no es cierto? El sentido del fallo en este caso consideró que si la imposición de la prisión preventiva, en este caso en concreto, no estimaba la finalidad, que justamente era evitar la obstrucción de la justicia o el peligro de fuga, por tanto la medida constituye un juicio anticipado sobre la responsabilidad penal del imputado. Concretamente, el juzgado basó justamente en su línea de argumentación la imposición de la prisión preventiva, analizando la posibilidad de que el sujeto haya cometido el delito, pero en ningún momento acreditó la finalidad justamente de la prisión preventiva, que era determinar la evasión de la obstaculización o del peligro de fuga. En ese sentido, nuevamente, consideró en nuestra Corte que se trató de una detención arbitraria y también que, como consecuencia de ello, quebrantaba el principio de la presunción de inocencia. Un punto aquí, y que lo vamos a pasar también bastante rápido, pero de todas maneras que me importa mucho señalarlo, es respecto al plazo para la realización de la audiencia de prisión preventiva. De acuerdo a nuestro artículo 271 del Código Procesal Penal, concede un plazo de 48 horas desde el momento en que se te toma conocimiento la realización, la notificación justamente de la realización de la audiencia de prisión preventiva, ¿no? 48 horas tienes para la programación de esa audiencia, ¿no? La pregunta es, ¿esas 48 horas realmente es tiempo suficiente para la defensa de manera que pueda elaborar adecuadamente la estrategia? Lo cierto es que no. Aquí también, y vayamos al punto final, evidenciamos una desigualdad frente al fiscal. Recordemos que el fiscal dirige la investigación desde las diligencias preliminares, formaliza la investigación y tiene ese tiempo suficiente para formular un requerimiento de prisión preventiva. No obstante, de acuerdo a nuestro código, una vez que se ha notificado ese requerimiento, la defensa tiene 48 horas para prepararse. Han habido varios casos, y bueno, los menciono de manera genérica, en donde se ha evidenciado lo siguiente. Un viernes por la tarde, ojo, es un viernes por la tarde, justamente te llega el requerimiento de prisión preventiva con voluminosos hojas que constituyen el requerimiento de prisión preventiva. Y justamente la audiencia se realiza el domingo por la mañana, es decir, viernes por la tarde, sábado todo el día y el domingo por la mañana. ¿Realmente se puede decir que la defensa tiene tiempo suficiente para preparar o para producir prueba? Lo cierto es que no. ¿No es cierto? Y más aún cuando es un día sábado, que justamente no atienden, por ejemplo, las instituciones públicas o privadas respecto a las cuales podríamos pedir documentación que puedan justamente acreditar el arraigo familiar, el arraigo domiciliario, entre otros. Entonces, desde luego, este tipo de prácticas también están quebrantando el derecho de defensa. No, bueno, acá hay unos ejemplos que estábamos mencionando. Lo cierto, finalmente, hay que tener en consideración dos artículos. En primer lugar, el 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, donde establece que toda persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para preparar su defensa, ¿no es cierto? Y aquí lo importante. El artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente el 8, inciso 2, literal C, reconoce como garantía procesal la concesión al imputado del tiempo y de los medios adecuados justamente para la preparación de la defensa. 48 horas es insuficiente, ¿no? De manera que se evidencia una desigualdad en cuanto a los plazos, como veníamos indicando en la lámina anterior. Justamente cuando uno intenta comprender entonces por qué este artículo dispone 48 horas para la realización de la audiencia, lo que se observa en realidad es que el legislador lo que ha pretendido hacer es que esas 48 horas operen para aquellos supuestos en los cuales estuviese una persona detenida. No, justamente debido a que está detenida, necesitamos con carácter de urgencia que se realice esta audiencia para que se pueda determinar su situación jurídica.
Pero una persona que se encuentra en libertad y que a su defensa le concedan 48 horas, pues es bastante, es un hecho realmente para pensar, ¿no? Tenemos también, si mal no recuerdo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha pronunciado sobre justamente estos tiempos de manera preocupante. Bien, pero aquí tal vez lo más importante, la duración del plazo de la prisión preventiva. Tenemos que el artículo 7, inciso 5 de la Convención justamente reconoce el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Miren la última parte cuando dice su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren justamente su comparecencia en juicio. Reconoce nuevamente que la libertad también puede ser limitada, ¿no? En tanto que hay que garantizar, ¿qué cosa? Su comparecencia en juicio. Por tanto, hay limitaciones a esa libertad personal, ¿no? Pero ¿qué hay que decir respecto de esto? Que en primer lugar, una vez que se dicta justamente una medida tan aflictiva y sobre todo la que limita el derecho fundamental, el derecho más importante como es el de la libertad personal, es de reconocer que el Estado justamente debe garantizar que a través de sus órganos, en este caso el órgano fiscal, pues desarrolle su actividad de investigación de manera diligente y célere. Porque hay que reconocer que justamente esa limitación a esa libertad está en garantía de qué? Está en garantía del desarrollo de una investigación, del desarrollo de un proceso penal. Y justamente en función, en reconocimiento de esa investigación, es que se está limitando un derecho tan importante como es la libertad. Por tanto, es considerable que el Estado, a través de sus órganos, concretamente el órgano fiscal y también, desde luego, en correspondencia con el órgano jurisdiccional, que realicen una tarea diligente, una tarea célere, ¿no? Mientras esa persona está restringida en su libertad, ¿no? Por tanto, y aquí es también bastante importante reconocer que bajo estos criterios hay que reconocer la censura de los tiempos muertos. Es decir, no podemos dar cabida a que mientras una persona esté justamente limitada en su libertad, ¿no? No se puedan desarrollar diligencias a nivel de investigación o digamos haya demoras en cuanto al pronunciamiento fiscal o el pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Por decirlo así, si se te impone una prisión preventiva de 9 meses, no quiere decir que solamente el último mes se vayan a disponer las diligencias, mientras que los 8 primeros meses no se ha hecho nada. Veamos aquí también, digamos, con un carácter reflexivo, si se me permite el término, que nuestro Código Procesal Penal, a través del Decreto Legislativo 1307, y bueno, aquí voy a usar el mouse, vean, tenemos el caso de procesos de criminalidad organizada. El Código Procesal Penal en su redacción originaria no comprendía este supuesto, ni por tanto consignaba un determinado plazo, porque el supuesto no existía. Con el decreto legislativo se crea justamente el plazo para los casos de prisión preventiva en investigaciones por criminalidad organizada y le dispone un plazo de 36 meses. Bajo una prolongación se entiende de 12 meses más. Es decir, en una investigación por crimen organizado una persona puede pasar bajo prisión preventiva 48 meses aproximadamente. 4 años en cárcel mientras está investigando. Y siendo tú inocente, porque tú eres inocente hasta que se emite una sentencia que bajo actividad probatoria suficiente demuestre lo contrario, ¿no? La primera pregunta que podemos hacer al respecto es, ¿cabe realmente la diferenciación de plazo? Justamente porque inicialmente nuestro código diferencia proceso simple y proceso complejo, y en función de ello se dicta justamente prisión preventiva, en tanto que sea simple o complejo. ¿No es cierto? Pero crear un presupuesto más como de criminalidad organizada propiamente no sería justamente un caso complejo. ¿Por qué independizar propiamente este criterio? ¿No? Y evidentemente, pues aquí lo que hay que atender es que rige la presunción de inocencia. Finalmente, si realmente lo que queríamos hacer notar es que si los casos de criminalidad organizada requieren tiempo, pues evidentemente hay que recurrir a los presupuestos de los procesos complejos y no crear realmente una nueva categoría adicional. Veamos una sentencia de la Corte Interamericana, también el caso Carranza-Alarcón, en donde vemos que justamente el señor Carranza y otra persona son investigados por las muertes de una persona, ¿no? Algunos datos a tener en cuenta es que el 28 de octubre del 93 justamente se ordena la prisión preventiva, ¿no? Justamente en función del artículo 177 del Código de Procedimientos Penales de Ecuador, ¿no? Por tanto, se hablaría de una detención legal, ¿no? Pero habría que ver si es arbitraria o no.
En noviembre, justamente el 94 es detenido, luego 4 años después, el 15 de diciembre del 98, se le condena a 6 años, ¿no?, de reclusión menor. Hubieron periodos de tiempo donde se realizaron diligencias fiscales, donde no se realizaron diligencias fiscales en verdad, y hubo una lentitud en el pronunciamiento tanto por parte de la Fiscalía como del órgano jurisdiccional, ¿no? Digamos, tiempos muertos hubieron así 3 años y 3 meses mientras esta persona seguía justamente recluido en un centro penitenciario con la medida de prisión preventiva. Y es ahí justamente donde advertíamos este tipo de afectaciones, ¿no? Dos puntos importantes que se analizan en este caso. En primer lugar, los límites a la duración de la prisión preventiva. Se considera desde luego que la imposición de una prisión preventiva tiene que tener un plazo razonable, ¿no? ¿Y un plazo razonable en función de qué? De que justamente durante todo ese tiempo la razonabilidad de la imposición de la prisión preventiva tiene razón de ser en que va a evitar el peligro procesal, ya sea de fuga o peligro de obstrucción, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre si justamente sobrepasa ese plazo razonable? Hay que entender que una persona pues no puede estar privada de su libertad de manera extemporánea, porque si esto fuese así, como estamos poniendo en la parte final, se entendería como si se tratase de una pena anticipada, porque no tendría justificación, ¿no? Y en ese sentido se estaría quebrantando, ¿qué cosa? La presunción de inocencia. Una vez que tú has cumplido el plazo determinado, desde luego que corresponde tu escarcelación. Y por otro lado, y esto tal vez es algo bastante importante, en este caso, lo que se establece también es, si bien es cierto, se te ha impuesto una prisión preventiva por un tiempo determinado, es necesario, el juez de hecho tiene el deber de valorar periódicamente si esas causas y esos presupuestos que determinaron la imposición de la originaria prisión preventiva se mantienen. Esta valoración periódica permitiría evidenciar que en un caso en concreto la prisión preventiva impuesta podría ser levantada en tanto que esos presupuestos ya no rigen. Vamos a un ejemplo concreto. Si en una situación en específico se ha impuesto una prisión preventiva porque había peligro del hecho de que el investigado podría destruir documentación relevante para la investigación, se consideraría que habría un peligro de obstrucción de la investigación justamente. ¿Por qué? Porque esta persona podría destruir documentación importante relevante para la investigación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la Fiscalía ya tiene esa documentación? Evidentemente, ese presupuesto que sustentaba el peligro de obstrucción de la investigación desaparece. Y evidentemente esto acredita que si el juez valora periódicamente justamente las razones que terminaron la imposición de la prisión preventiva, podría estimar el levantamiento porque ya no habría ese peligro. Entonces, en este caso, Carranza Alarcón versus Ecuador reconoce el deber del juez de valorar justamente periódicamente la imposición de una prisión preventiva. De ahí su importancia. Finalmente, como un último punto que quería desarrollar, y lo hago bastante breve, porque entiendo que ya me estoy excediendo del plazo, la prisión preventiva frente al COVID desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿El fiscal, ¿no?, puede requerir prisión preventiva y asimismo el juez podría imponerla en un caso que tenga un alto grado de peligro procesal, circunscribiendo este requerimiento y esa posibilidad de que el juez pueda imponer la prisión preventiva en este caso, contextualizándolo en este tiempo complicado de crisis sanitaria como es la pandemia del COVID, ¿no? Hay que hacer referencia también que los establecimientos penitenciarios, que justamente serían el destino de esta persona sobre quien recae la prisión preventiva, actualmente están hacinados, ¿no? Si partimos de esa situación, de ese contexto que es una realidad, ese fiscal podría realmente requerir prisión preventiva y ese juez podría imponerla, ¿no? A tener en cuenta, en el caso peruano, observamos que se emitió una sentencia, nuestro Tribunal Constitucional emitió una sentencia declarando el Estado constitucional justamente a través de la cual se reconocía pues que nuestro sistema penitenciario estaba colapsado, ¿no? Tenemos un hacinamiento, si mal no recuerdo, del 140% a nivel nacional, ¿no? Sin desconocer que hay determinados establecimientos penitenciarios
que exceden el 400% de sobrepoblación, ¿no? Por ejemplo, es el caso del penal de Chanchamayo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, vamos a esa pregunta, ¿no? Tenemos por otro lado que ha habido un caso peruano anterior en la cual también se declaró un estado de cosas inconstitucional por otro tipo de razones, pero lo que se observa es que frente a esa resolución anterior, propiamente no se han tomado las medidas adecuadas para superar ese problema, ¿no? Lo cual nos hace suponer que frente a esta resolución del Tribunal Constitucional va a ocurrir tal vez lo mismo. En el caso colombiano también hemos tenido una declaración de estado de cosas inconstitucional, pero ya hace, me parece, 3 años. Actualmente vemos que justamente frente al escenario del COVID, los establecimientos penitenciarios en Colombia han tenido los mismos problemas que nosotros, es decir, no se han tomado las políticas adecuadas para que efectivamente podamos resolver el problema del hacinamiento. Respecto de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero previamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué ha dicho? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo la interpretación del artículo 3, que es el convenio europeo justamente de derechos humanos, reconoce que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o denigrantes, ¿no? Esto se entiende en circunstancias normales, pero también hay que entenderlo en unas circunstancias en que las personas se encuentran recluidas en centros penitenciarios, ya sea de carácter preventivo, como los presos preventivos, o los que efectivamente cumplen una pena efectiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ese sentido, ha tenido varios pronunciamientos. Ahí tenemos varios de los casos. En el caso Dragan versus Rumania, Moxamed versus Malta, Anayev contra Rusia. En varias de estas sentencias, lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es considerar lo siguiente, que limitar la libertad de una persona internándole en un establecimiento penitenciario hacinado supone la infracción de ese artículo 3, ¿no? Porque si nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, y se considera que un trato inhumano o degradante sería justamente recluirlo en un establecimiento penitenciario hacinado. De hecho, y aquí lo repaso de manera oral, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, justamente en virtud de ese artículo 3, ha establecido ciertos criterios que tiene justamente que garantizar el Estado en un establecimiento penitenciario. ¿Cuáles son? Entre ellos, justamente el más importante para mí, indica, ¿no? Cada privado de libertad debe tener a su disposición al menos 3 metros cuadrados de espacio en superficie del suelo. Y justamente también indica, cada privado de libertad debe tener un espacio individual en la celda para dormir, ¿no? Contravenir, por ejemplo, estos presupuestos bastante objetivos supondría pues dar un trato inhumano o degradante a la persona. Esto en cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, propiamente no se ha pronunciado en estos casos de COVID, pero en interpretación del 5, inciso 2, justamente que guarda mucha relación con el artículo 3 del Convenio Europeo, indica pues que toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. ¿Ok? Hemos tenido pronunciamiento de nuestra Corte en estos casos que estamos mencionando y evidenciamos lo siguiente, ¿no? En primer lugar, la Corte Interamericana ha justamente resaltado que en función de los artículos 5.1 y 5.2, el 5.2 que lo hemos repasado, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad humana, ¿no? Se entiende pues que el Estado asume una posición de garante justamente frente a esos internos, porque es en función de una investigación, de una apertura en proceso penal que está limitando la libertad como derecho fundamental de estas personas, ¿no? Pero lo que evidencia justamente la Corte Interamericana es que justamente el hacinamiento obstaculiza las funciones esenciales justamente de esos establecimientos penitenciarios, porque tiene problemas en cuanto a garantizar la salud, higiene, descanso, alimentación, régimen de visita, visita íntima, educación, trabajo y recreación. Por otro lado, que se observan distintos tipos de problemas en cuanto a instalaciones y, como vemos ahí, ¿no? Problemas serios de convivencia y favorece a la violencia intracarcelaria, ¿no? Se debe entender entonces que la detención, toda detención como medida restrictiva de libertad, y entre ellas justamente la prisión preventiva, debe garantizar que la persona que va a ser recluida en un establecimiento penitenciario pues tenga
las condiciones adecuadas para que pueda entenderse que se está respetando sus derechos fundamentales y concretamente la dignidad, ¿no? Como es un derecho inherente al ser humano. Si tenemos en cuenta ello, lo que podemos indicar es que el juez debe imponer la prisión preventiva en tanto que justamente no se quebranten esos derechos fundamentales, no se ponga en quebrantamiento de su dignidad, ¿no es cierto? Como ahí dice, en tanto no ponga en riesgo, vulnere los derechos fundamentales, ¿no? Porque de ser así, como es el caso peruano y muchos de los otros latinoamericanos inclusive, deberá optar por otras medidas alternativas. Y es justamente en virtud de ello que también hemos visto que el Ejecutivo pues ha dispuesto, por ejemplo, los decretos legislativos 1513 y 1514. Bien, vamos a cerrar ahí la exposición, así que les agradezco mucho por su atención y quedo a las preguntas que puedan formularse. Bueno, doctor, muchas gracias. De verdad, ha sido una exposición bastante brillante, concisa. Yo sé que esta temática de justamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bastante amplia y que a veces 45 minutos, una hora, no es suficiente. Doctor, tenemos solamente espacio para una sola pregunta. Le traslado la pregunta de quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Han mandado una pregunta aquí al privado. Dice lo siguiente: desde su perspectiva, ¿usted cree que a ver, un momento, no se lee bien acá. Ahí va. Desde su perspectiva profesional, ¿usted cree que la prisión preventiva suponga cambios y evolución en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la crisis del COVID? Sí, justamente era la última parte que veníamos comentando. Yo no sé si propiamente una evolución, pero sí la necesidad de que justamente la Corte Interamericana tenga que pronunciarse al respecto. Hasta donde tengo entendido, hay también, para el caso peruano, varias personas que justamente sufren este tipo de medidas que están planteando ante la Comisión Interamericana, que justamente a través de ella van a llegar a la Corte, están solicitando su excarcelación, porque desde luego que si una de las situaciones que agrava la situación del COVID es el hacinamiento, ¿no? Y esto evidentemente se vive en las cárceles, pues desde luego que tiene que haber un pronunciamiento. Ahora, propiamente una evolución más allá de lo que, por ejemplo, hemos venido indicando, yo creo que va a enfatizar en el hecho de que em, el Estado como garante justamente de los derechos fundamentales de quienes han sido recluidos y más aún con carácter preventivo, pues ha tenido que disponer en muchos de estos casos justamente la excarcelación, ¿no? Yo creo que más que tal vez una evolución va a haber un pronunciamiento respecto a los parámetros que hemos venido estableciendo, en la cual tiene que sentar que justamente en muchos de estos casos donde se ha impuesto prisión preventiva, pues han tenido que ser excarcelados, ¿no? Y evidentemente esta excarcelación no supone previamente la puesta en libertad de la persona. Lo que va a suponer es que el Estado ha tenido que garantizar otros medios alternativos que reduzcan justamente ese peligro procesal que determinó la fijación de la prisión preventiva en concreto. Entonces, a modo de síntesis, tal vez no evidencie propiamente una evolución en cuanto a los pronunciamientos, sino que en función de los pronunciamientos ya establecidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que hemos mencionado, las distintas sentencias respecto al hacinamiento carcelario, va a fijar unos parámetros. Y yo no dudo en aquellos casos donde efectivamente estos internos han fallecido o han perdido la vida, pues haya sanciones para no solamente para el Estado peruano, sino para diversos estados en Latinoamérica. Bien, yo agradezco mucho también la pregunta y bueno, quedo a lo que disponga la coordinación. Listo, doctor. Doctor Gerson Camarena, en nombre de la Alianza entre Equipo Jurídico Humanístico, la organización ENGIE y la consultora Kuyaki, ha sido un honor y es un honor tenerlo hasta el momento en esta ponencia. Y muchas gracias, porque estoy seguro que quienes nos han visualizado a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook
yo creo que de alguna forma han crecido un poco dentro de esta hermosa ciencia del derecho. Entonces, muchas gracias, Dios le bendiga y pues estamos cerrando, justamente culminando ya esta primera jornada. Muy amable, doctor Gerson Camarena, una vez más. El honor es mío y yo agradezco mucho la invitación. Quedo a disposición de cuando ustedes también consideren. Y nada, estoy a disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Listo, doctor. Muchas gracias. Entonces, estimados colegas, estudiantes, quienes visualizaron esta ponencia de la prisión preventiva dentro del análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido expuesta de manera magistralmente por el doctor Gerson Wilfredo Camarena Aliaga, pues hemos tenido este honor de escucharle y bueno, están invitados a las siguientes jornadas. Ya saben, se han aperturado 11 cursos y los cursos pues tienen justamente estos horarios distintos para que no se crucen y usted pueda disfrutar de toditos, Entonces, muchas gracias. Quienes aún consideran inscribirse, allí voy a dejar un correo electrónico para que puedan inscribirse. Entonces, eso ha sido todo. Cortamos la transmisión con Facebook. Que Dios les bendiga y tengan